No, no, tranquilo. Gracias, mi estimado, por hacerme acuerdo. Sí, sí, sí. Ya, aquí estamos. Disculpen que no comencé a grabar. Ahora sí comparto de nuevo. Comparto. Disculpen que no había puesto. Entonces decíamos nosotros que dentro del equilibrio de mercado, decíamos que hay un punto, ¿se acuerdan? Había dos puntos. Aquí ya sabemos que esta es la demanda, esta de aquí es la oferta. Por lo tanto, al precio 300 la cantidad demandada es 160 y al precio 300 mismo la cantidad ofertada es 250. ¿Cuánto sería el excedente? 160, 250. ¿Cuánto sería el excedente en cantidades? ¿Cuánto sería ese excedente? 50. 50. ¿Quién más puede decirme otro valor? ¿Puede repetir, por favor? 200. 200. No, a ver, miren. Le digo que aquí, revisen bien, aquí estamos hablando que al precio 300 los demandantes pueden comprar 160 unidades y al precio 300 mismo los ofertantes pueden poner en el mercado 250. O sea que aquí es 250 y aquí es 160. ¿Cuánto es la cantidad en excedente? 90, profe. 90, ok. 90 es la cantidad de excedente. Quiere decir que la gente solo puede consumir alrededor de, puede, entonces podemos decir entonces que existe alrededor de 90 unidades de excedente. En ese sentido, las 90 unidades de excedente, podemos determinar que eso es perjudicial para la empresa, porque no va a tener un mercado donde poder vender. Pero eso si lo analizamos nosotros, es un mercado, eso es en la parte interna, ¿sí o no? Porque a lo mejor ese excedente lo puede colocar en un mercado fuera, o sea, en el comercio internacional, pero siempre y cuando el producto sea apetecible dentro de un mercado o él haya hecho un estudio para todo ese excedente llevarlo a un mercado posterior. Entonces el excedente en algunos casos no es malo, ¿no? Porque puede usted ubicar un mercado fuera de la ciudad o fuera del país para poder colocar ese producto excedente. Si no logra colocar ese producto excedente, entonces ahí sí decimos que para la empresa va a ser una pérdida porque esos 90 productos Estaría trabajando a pérdida. estaría trabajando a pérdida. Y para lograr vender, ¿qué haría entonces? ¿Qué haría para poder deshacerse? ¿Qué bajaría aquí? Bajaría el precio. Bajaría el precio. Claro, bajaría Entonces, el precio bajaría para el que sea más precio asequible. para que sea más asequible, pero eso le tendría que mermar en su margen de utilidad, ¿no? Pero cuando ya él baja el precio, entonces dice, ya sabe que yo ya voy a dejar de producir este bien porque para mí no es rentable. En el caso de que sea una empresa que tenga una diversificación de producción, es decir, que no solo venda un producto, sino que venda varios al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Como por ejemplo el grupo Supan o Bimbo. Bimbo no solamente vende un producto, o sea, una línea, vende rosquitas, vende tostadas, vende el pan, el molde, vende el bollería, que es el pan de hamburguesa, el pan de hot dog. Entonces, si ve que una línea está pasando esto, entonces va a dejar de producir directamente, ¿no? A pesar que muchas empresas también tienen sus propias líneas de competencia para poder ahí acaparar un poco más el mercado. Vuelta, vamos analizando lo que pasa abajo. ¿Qué pasa abajo? Abajo tenemos, vuelta dice que el precio, miren, llega a $200, un ejemplo, ¿no? Entonces la cantidad ofertada, ustedes saben que el ofertante cuando el precio es muy bajo no quiere producir, porque dice voy a ganar poco. Ayer analizamos los porcentajes que se tenían para vender. Entonces al precio 200, ¿cuánto tiene aquí? Al precio 200 tenemos aquí una cantidad a lo mejor de 170 unidades, ¿no? Un ejemplo, aquí, 170 unidades. Pero la gente a ese precio que es tan barato quiere consumir o tiene capacidad económica para consumir más productos. ¿Sí o no? Quiere consumir más productos, esta es la demanda. A ese precio, más gente quiere consumir. Entonces llegará a 250. Entonces digo yo, ¿cuánto entonces es el desabastecimiento en el mercado?
ese es prácticamente una figura de un desabastecimiento, porque la gente a ese precio puede comprar ¿cuánto? 250. Pero la oferta solamente va a producir 170 porque no le conviene, porque lo considera que el precio es bajo. Esa diferencia, ¿de cuánto es? 80. 80, profe. 80. A ver, 170, 250, 80, 80. Entonces decimos que esas 80 unidades van a producir, ¿qué cosa? Carestía del producto. ¿Por qué carestía? Porque hay más gente que desea comprarlo, entonces el ofertante se aprovecha de eso. La gente como está barato, compra en cantidad, alcanza a comprar y entonces las perchas se vacían de los comisariatos, de los supermercados, de las tiendas. Al no haber producto en el mercado, entonces, ¿qué hace el empresario? Ahora sí quiero producir porque hay bastante demanda, entonces comienzo a subir Claro. el precio. Lo que el empresario hace es crear necesidad del producto, entonces al ver que hay bastante demanda, o sea, eleva un poquito la producción y sube un poquito también los precios. Así es, mi estimado. Entonces, en ese sentido, este equilibrio del mercado es un juego, tanto para los empresarios ofertantes como para los consumidores. Entonces, en algunos casos, como usted dice, sí, hay unas empresas que a lo mejor dejan de producir por un tiempo, hacen el problema económico del desabastecimiento y con eso manipulan el mercado. Y con esa manipulación del mercado, ellos tienen una mayor ganancia hasta que llegan a lo mejor a tener un equilibrio donde para ellos es un rendimiento mucho mayor que el que tenían anteriormente. Entonces, esto de aquí produce una carestía del producto. Cuando hay mucha gente que desea adquirir el producto, tiene la plata, pero no hay el producto. Entonces ahí se aprovechan los ofertantes, entonces comienzan a subir el precio para que la brecha de carestía disminuya. Entonces ya la gente ya a ese precio no lo va a poder comprar, ya son menos los que pueden comprar, esa carestía va reduciéndose hasta que llega a cero. A eso entonces llamamos como equilibrio de mercado. Están las dudas despejadas de lo que vimos ayer y que yo les señalaba, pues lógicamente con los brazos. Ahora sí ya está más entendible, más explicativo el ejercicio. Entonces digo yo, como conceptos que podemos tener, aquí es cuando existe un equilibrio de mercado, quiere decir que existe un precio de equilibrio y existe una cantidad de equilibrio. Y estos precios de equilibrio y cantidad de equilibrio van a ser para los dos, tanto para la oferta como para la demanda, para los dos. Entonces, en ese sentido, los conceptos que nos pueden dar es que el precio de equilibrio es el precio que equipara la cantidad demandada con la cantidad ofrecida o ofertada. Es decir, el precio que equilibra el mercado con excedente o carestía. La cantidad de equilibrio es la cantidad que el público está dispuesto a comprar y los vendedores o ofertantes o empresas pueden ofertar al público esa cantidad. La carestía se considera como exceso de demanda. Cuando mucha gente tiene la posibilidad de comprar un producto, puede ocasionar lo que se llama carestía. Situación de mercado en la que la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida a un precio por debajo del nivel del equilibrio. Excedente se considera el exceso de la cantidad suministrada. Ya habíamos explicado que la cantidad suministrada es la oferta. Situación de mercado en que la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada a un precio por encima del nivel del equilibrio. En este sentido, el gráfico que pudimos ilustrar estos conceptos lo reafirmamos ya con la teoría de cada uno de esos puntos que ustedes en el semestre anterior ya revisaron. Entonces yo, por ejemplo, doy un ejemplo. Entonces digo, a ver, de dos curvas, o curva de oferta y curva de la demanda. Entonces digo, precio en dólares. A $5, que es un precio alto a lo mejor aquí, porque ustedes ven que lo mínimo es $1. Entonces yo digo, la oferta es de 10. 10 personas pueden consumir $5. Cuando el precio baja, la oferta disminuye, solo puede ofertar 8, no es tentativo. Si el precio sigue bajando 3, la oferta dice ya no es tentativo vender porque el margen de utilidad voy a ganar menos. Sigue bajando, entonces el ofertante sigue disminuyendo su producto al mercado. ¿Qué pasa con la demanda? Cuando es 5, vuelta pasa todo lo contrario, consumen menos o demandan menos. Si el precio sigue bajando, entonces la demanda comienza a
aumentar porque tienen más poder adquisitivo para adquirir eso. Sigue bajando el precio, la demanda sigue aumentando. Llegará un momento dado que la demanda y con la oferta se iguale a un precio, que se lo demuestro en recta una tabla, no se lo estoy graficando como ya lo vimos. Entonces digo que cuando normalmente la oferta y la demanda son iguales en cantidad a un mismo precio, entonces la diferencia es cero y entonces yo puedo hablar que ahí existe un equilibrio de mercado. ¿Qué pasa arriba con este excedente? Cuando, Maylin Heredia, ¿algo me quieres decir? Sí, profe, le quería poner un ejemplo de en esta pandemia, en lo que las mascarillas hubo un exceso de demanda y la oferta estaba, todo el mundo quería mascarillas y No había. los precios subieron hartísimo hasta que una mascarilla costaba $8. Así Ahora es. que ya se ha normalizado, regularizado, hubo una full producción de mascarillas, pero ahora los precios ya están más normales o más acordes a la economía. Ya usted puede encontrar una mascarilla buena a $1. Claro, eso es un claro ejemplo directamente de lo que, que vimos hace pocos meses aquí en el Ecuador. Y no solamente con ese producto, con muchos productos, tanto de alcohol, guantes, porque antes la gente usaba guantes. Y aparte también de cuando ya ustedes se enteraba la gente de qué productos podían servir para contrarrestar el virus entonces la gente comenzaba entonces a aumentar y a triplicar esos medicamentos y estaban escasos. Entonces ese es también un claro ejemplo que usted me está compartiendo, mi estimada Heredia. Entonces yo digo, ¿cómo saco el excedente? Lo expliqué en recta, lo expliqué en gráfico, ahora lo estoy explicando en tabla. Entonces yo digo, la oferta, resto la demanda y esa diferencia positiva, entonces es exceso de cantidad, ¿ya? Superávit en algunos casos en economía. Cuando la oferta al restar la demanda es negativa, entonces nosotros decimos que hay un exceso de demanda a lo que en el gráfico pusimos como carestía, que vendría a ser en economía un déficit. Entonces en los dos puntos por debajo del punto de equilibrio existe un déficit o una carestía, de acuerdo a los datos que estamos aquí. Si ustedes en ese sentido, entonces ya tenemos identificado y tenemos claro qué es el déficit y qué es la actividad. Digamos, punto de equilibrio del servicio turístico. ¿Cómo se graficaría esto? Bueno, eso está en función de esto de aquí, ¿no? Para que ustedes lo trabajen ver en clase. Dice, punto de equilibrio del servicio turístico, paquete de viaje a Riobamba por feriado 24 de mayo. Un ejemplo, $300. Oferta en miles, 20.000. ¿Cuánto normalmente sería esa diferencia en el primer caso? 17. A ver, vamos haciendo cada uno en su cuaderno ahí. 17. En el segundo caso, ¿cuánto sería? 10. 10. Tercer caso. 3. En el cuarto caso. Menos Menos 3. 4, menos 4. Menos 4. En el siguiente caso. Menos 11. Menos 11. Así es. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí no pudimos encontrar el equilibrio mediante esta forma. ¿Qué podemos hacer cuando no podemos encontrar el equilibrio así? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer cuando no podemos encontrar aquí el equilibrio de mercado? Aquí por datos. Solo hemos encontrado, ¿qué cosa? El excedente y la carestía. O el superávit o el déficit en una producción. ¿No? ¿Qué podemos hacer para eso? A ver. ¿Se me quedaron mudos? A ver, Profe, puede ser Jugar que con los números del se dólar ponen y oferta. claro, una cantidad ofertada y demandada igual. Jugar con los números. Entonces lo que ustedes me sugieren es sacar la ecuación de la demanda y la ecuación Se puede de graficar.
También puedo graficarla y puedo determinarla, o puedo encontrar la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. Como ustedes dicen, saco 2 puntos y hago una recta punto pendiente, términos matemáticos expresados aquí en economía, y encuentro el punto de equilibrio mediante un sistema de ecuaciones de 2 por 2, oferta y demanda, que serían las dos variables, la oferta S y la demanda D, que sustituiría por las ecuaciones X y Y. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok, y entonces así Sí, profe. encontraríamos la demanda. Pero para encontrar la ecuación tendríamos que encontrar la pendiente de cada una de ellas. Ejemplo, y cuando yo encuentre las pendientes ya le quedaría así. Q de la demanda es igual a 286 menos 20P cantidad. Entonces, esta es la ecuación de la demanda y esta va a ser la ecuación de la oferta. S. Ahora, esto es igual a lo que yo tuviera una ecuación que diga Y es igual a MX más B. ¿Se acuerdan de matemáticas primer año? Y es igual a MX más B. Eso se sustituye. Y, en este caso aquí, corresponde a la cantidad. Y X corresponde a P, para el ejemplo. Y es igual a MX más B. Lo que acompaña a MX, en este caso P, es la pendiente. M es la pendiente, o sea, la pendiente es 20 y la pendiente acá va a ser 40. Entonces yo realizo un sistema de ecuación y encuentro el punto de equilibrio. Vamos a ver. Tienen 3 minutos para encontrarme ese punto de equilibrio. 3 minutos para encontrar ese punto de equilibrio. Me avisan. 3 minutos para encontrar el punto de equilibrio. Ya está. Pero me lo puede volver a explicar, por favor. Debe explicar. No, no le entiendo. Ah, ya. Puede volver a explicar, por favor. Le digo que aquí están la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. Entonces le digo yo, una vez que tengo las dos ecuaciones, pido que ustedes determinen el equilibrio de mercado. Cuando yo digo el equilibrio de mercado, quiere decir que van a encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio para las dos ecuaciones, tanto lo que es la demanda como cuanto es la oferta. Tienen 5 minutos, decía.
El precio es 3.3 y la cantidad 220. 120. Ya, comprobaron el 220 para las dos ofertas, para las dos ecuaciones. Sí, Sí. profe. Ya, ok. Entonces el punto, el precio de equilibrio, hablando con propiedad económica, entonces el precio de equilibrio es 3.3 y la cantidad de equilibrio, tanto para la demanda como para la oferta, es 220. Correcto, 220. entonces. ¿Quién me dio el valor? Axel Víctor. Axel. Axel, apellido Axel. Víctores. Víctor, ya. Ok, Axel. Entonces, así es, mi estimado. Así es entonces mediante un sistema de ecuación que puedo yo trabajar. ¿Qué método de sistema de ecuación utilizaste? Igualación. Igualación, ¿no? Porque está fácil ahí directamente. Entonces, el análisis del precio de la oferta y la demanda. ¿Qué podemos decir en ese análisis? A ver, directo, ¿no? Cantidad ofrecida, cantidad demandada. Oh, se ha borrado esto. Cantidad demandada, cantidad ofrecida. Entonces digo, al precio, ya saben las columnas, precio, cantidad. ¿Qué nos hace falta ahí? Cantidad ofrecida, cantidad demandada. ¿Qué existe en el primer cuadro? ¿Un excedente o ingreso o qué existe ahí directamente? Escasez. Escasez. Abajo, ¿qué existe? Bueno, ahí no están los valores. Algo le pasó aquí. Sí. Excedente. Cantidad ofrecida, demandada. 4, 10. Cantidad ofrecida 10, cantidad demandada 4. Sí, entonces tenemos eso en este, Valeria Murillo. Entonces, eso es lo que nos indica. Dice, cuando vemos en el cuadro la situación de equilibrio, punto de equilibrio 20, se igualan las cantidades ofrecidas para un precio o para P25, la cantidad que los productores desean ofrecer excede a la cantidad de los demandantes. Y así entonces el análisis que nosotros podemos darla cuando ya tenemos la información resumida y la podemos analizar. Esto utilizan mucho las empresas directamente en su aspecto económico para analizar la demanda de los consumidores, el precio en el mercado y cómo pueden ellos trabajar en función de esa demanda y en función de ese precio en sí directamente relacionado. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Entonces ahí hablamos de ese punto de equilibrio que podemos graficarla y las fuerzas que llevan al equilibrio. Equilibrio. El equilibrio es un concepto abstracto, ¿sí, no? Porque equilibrio podría ser una persona que está ahí, cuando ustedes fueron de jóvenes al circo, se han debido a veces esas personas que pasan por una cuerda floja y digo, se guardan el equilibrio. Pero uno puede tener un equilibrio, pero puede llevar se han visto ustedes en el circo, lleva él un palo que con ese palo él forma el equilibrio. Pero a veces el palo no está recto, a veces él llevaba chuequito, pero él se equilibraba y caminaba. En ese sentido decimos que cuando uno habla de equilibrio, es un concepto abstracto. No es lo mismo decir, pues, que existe una paridad en precio y en cantidad de precio, en cantidad tanto ofertada como demandada. A lo que nosotros agregamos un equilibrio de mercado, porque en algunos casos el equilibrio como que es algo abstracto considerado desde el punto de vista económico. En ese sentido, pues podemos poner una evidencia de un ejemplo entre esferos y lápices. Los clientes de empresas tienen incentivos para cambiar el comportamiento de los precios, llevándolos directamente a lo que se considera como un equilibrio de mercado. Y eso lo vamos a analizar dentro del primer capítulo, cuando nosotros ya vamos a ver lo que es los productos, sustitutos, entre otros, para determinar pues cómo va esa variación dentro del punto de equilibrio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta reafirmando los contenidos que hemos visto en la clase anterior? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No. Ya, entonces en conclusión, el concepto de equilibrio, no hay excedente ni escasez, pues la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida en una situación estable, pues no hay incentivos para alterar la situación.
En este sentido, el punto de equilibrio, o como le decimos en economía, equilibrio de mercado, es un precio de equilibrio, el PE, perdón, es un precio de equilibrio, pues es el único precio que puede durar, ya que solo a ese precio de equilibrio se igualan las cantidades tanto demandadas como ofrecidas. Por tanto, el equilibrio se encuentra en el punto de intersección de las curvas de oferta y demanda, es decir, donde se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Ahí entonces decimos que existe un equilibrio de mercado de estas dos fuerzas que participan dentro de un mercado. Hasta aquí entonces nuestra apreciación de la clase, y el día nos toca la próxima semana. Ya entramos de lleno a lo que es la unidad 1. Hasta el momento simplemente hemos refrescado ciertos conocimientos que vieron en el semestre anterior. Ustedes me han ayudado para ver esos conocimientos. Ustedes han contribuido también en calcular el equilibrio de mercado. En ese sentido, entonces veo que sí están con todos esos conocimientos para poder dar inicio, pues entonces a la segunda parte de este semestre y ver pues la unidad 1 y comenzar con ya analizando los tópicos que vamos a ver en este sílabo. ¿Preguntas hasta aquí? No, mister. No, profe. No, mister. No, profe. Ok. Entonces yo le voy a poner en Moodle existe una opción que se llama mensaje. Entonces yo le voy a poner un mensaje para indicar las horas que nos vamos a conectar ya la próxima semana en la asignatura de microeconomía. ¿Ya? En la asignatura de microeconomía. Y ahí en las otras asignaturas también el fin de semana ya les pongo el horario, les mando un mensaje por Moodle, porque ese mensaje, como ustedes se matricularon, o sea, les va a llegar el mensaje directamente a sus correos o dentro de la plataforma mía. Entonces estén atentos para que ya sepan los horarios que vamos a ingresar a la plataforma. De antemano, creo que de aquí mañana no los veo, es el único día creo que no los veo, ¿no? Nos vemos el día sábado es estadística, ¿no? Descriptiva. Pero hasta el día de hoy todavía no hay habilitación para esa sala, entonces esperemos que ya mañana me den la habilitación para yo ponerles los links o para que ustedes ingresen directamente a sala. Si ustedes han entrado en estadística, todavía no está el link o no está la parte ahí en Moodle para que ustedes puedan directamente enlazarse a lo que es la sala seria y ver pues nuestras actividades en Zoom, ¿no? Si es así, nos procuraremos, para que ustedes terminen rápido, procuraremos vernos el día sábado, 7:30, para en hora y media terminar a las 9, 9:30, porque la clase es de 7:30 a 10:30, entonces para ver esa hora y media sincrónica, a lo mejor lo más temprano posible, ¿ya? Salvo cualquier excepción que yo le escriba por el Moodle. De antemano, que tengan una feliz noche, disfruten lo que queda del día, y pues ya vayan revisando los contenidos, ¿no? En el caso de los contenidos antiguos de economía, para que ya ciertos términos que ya analizaron sirvan para el nuevo conocimiento que vamos a ver en este nuevo semestre. No los canso más, que tengan una linda noche, nos vemos, ¿no? Cuídense.